día de hoy. Esto está referido al tema de decisiones abdominales. No se preocupen por lo que esté allí, porque si desean, porque después les doy los libros la bibliografía. Lo importante es que ustedes hubieran leído antes para poder captar las cosas importantes que hay que revisar. Es un tema bastante extenso. La laparotomía es un término que seguramente no han escuchado ya mucho ustedes. De repente ahora menos, porque a partir de la cirugía laparoscópica se ha dejado de hacer en algo la cirugía abierta, que es a lo que yo me voy a referir. Los aspectos de cirugía laparoscópica se verán en otra clase. Esta es una clase que está diseñada para principios de la laparotomía, entendiéndose en cirugía abierta. La laparotomía no es sino un procedimiento que va a permitir atravesar la pared abdominal y que va a permitir hacer un procedimiento, ¿no? Esto viene del griego láparo, abdomen, no me importa, ¿no? Viene entonces significa hacer un corte a través de la pared abdominal. La laparotomía, o sea, el procedimiento que realiza el cirujano, tiene distintos pasos. El primer paso que hace es la diéresis, o sea, el momento en el que él va a hacer el corte. Posteriormente, cuando ya se ha hecho el corte, se hace la exploración de la cavidad. Después de que se ha hecho la exploración y se ha hecho el procedimiento por el cual se hizo la laparotomía, se hace la síntesis de tejidos, procurando que la pared quede tal cual como se encontró, o por lo menos sin mayores cambios. El cirujano va a hacer entonces una diéresis, que la puede hacer por sección o por dilaceración. A partir de la próxima práctica ustedes van a poder ver en los modelos animales cómo es que se hace una laparotomía. Lo importante es que ustedes sepan que el trabajo es un trabajo en conjunto. El primer ayudante, el segundo ayudante, todos tienen que saber qué es lo que se va a hacer en la operación. De allí que ustedes tendrían que ir a los procedimientos que vamos a hacer ya con la teoría revisada. El cirujano va a hacer el momento de la diéresis. Fíjense cómo colocan las manos, cómo es que coge el bisturí. El bisturí se debe coger de esta manera. El ayudante es quien va a ayudar y se hace como un efecto de espejo. Lo mismo que va a hacer el cirujano lo tiene que repetir del otro lado el primer ayudante. Vamos a ir aperturando las distintas capas de la pared abdominal. Como ustedes se fijan, el ayudante está al frente y va a ayudar en la operación, ¿no? Vamos a ir atravesando todos los planos hasta llegar, aquí estamos en el celular, aquí estamos por llegar a la línea alba. Esto en el caso de una laparotomía media. Vemos cómo se llega al peritoneo, cómo es que se tiene que aperturar el peritoneo. Cuando nosotros llegamos al peritoneo, tenemos que tener en cuenta que ya estamos a un paso de encontrar los órganos. De ahí que hay que tener mucho cuidado cuando se llegue aquí. Por eso es que siempre se debe procurar levantarla, hacer como un efecto de carpa para evitar lesionar cualquier órgano que pudiera estar pegado. Recuerden que los órganos pueden adherirse a la pared, al peritoneo, y más si son pacientes que se han operado ya anteriormente. Entonces, con la ayuda del primer asistente, se coge bien la pared y vamos a hacer un pequeño ojal en el peritoneo para poder ingresar. Una vez que hemos ingresado, vamos a hacer ya no corte con bisturí, sino a través de una tijera, utilizando una tijera. Que en el caso del peritoneo debería ser la tijera de Metzenbaum, que es una tijera fina que sirve para cortar peritoneo. Y vean cómo es que el cirujano y también el ayudante va a introducir los dedos. Esto va a evitar que se lesione cualquier estructura.
Las capas que vamos a ir atravesando desde afuera hacia adentro son la piel, el celular subcutáneo, la fascia profunda, la capa extramuscular, la fascia transversal, la preperitoneal y el peritoneo, ¿no? Son las capas que vamos a atravesar. El cirujano, para poder hacer el procedimiento, utiliza una serie de incisiones. O sea, para cada tipo de operación, para cada tipo de órgano está definido un tipo de incisión. Es un corte, una herida producido por un instrumento afilado, ¿no? Esto viene del latín, incidere, que significa abrir cortando a través de. Como en todo en la medicina, no existe lo ideal, ¿no? Tenemos que buscar lo mejor posible. No existe una incisión ideal que tenga solamente beneficios. Van a haber incisiones que tengan más beneficios que otras. Y esto va a depender fundamentalmente de qué es lo que vamos a explorar. Si es que esta operación es de urgencia o es selectiva. No es igual operar a un paciente de urgencia que a uno que se programa, ¿no? Entonces eso tiene que tener en cuenta el cirujano para poder elegir la incisión adecuada. Evidentemente va a depender de la preferencia del cirujano. El cirujano va a tener preferencia por un tipo de incisión, pero que tiene que estar siempre en relación al procedimiento que va a hacer, al órgano que va a tratar de explorar. Este autor dice que para poder llegar a hacer una elección adecuada de la incisión se tiene que tener en cuenta principios anatómicos, tácticos y de estrategia en general. ¿Qué significa esto? En cuanto a anatómico, la incisión que vamos a utilizar tiene que ser una incisión que permita un acceso adecuado, o sea, que nos lleve efectivamente al lugar donde queremos llegar, de la forma menos agresiva, respetando la vascularización. Les decía que nosotros tenemos que tratar de dejar la pared tal y cual la encontramos. Entonces debemos buscar una incisión que produzca menos lesión vascular e inervación de la pared, porque esto va a condicionar después problemas como por ejemplo eventraciones, ¿no? Mientras más denervemos, mientras más hagamos el trauma en cuanto a la vasculatura, entonces vamos a tener mayores posibilidades de que se produzcan eventraciones. ¿Qué significa táctica? Esto está en relación a que el cirujano va a hacer su operación de acuerdo si es que es un procedimiento de urgencia o si es programado, ¿no? Va a planificar lo que va a hacer. Gente que cuando es una cirugía de urgencia tiene poco tiempo para hacer el planeamiento, pero de todas maneras tiene que entrar con una idea de lo que quiere hacer. En cuanto a la estrategia general, es importante saber qué estado tiene el paciente, qué patologías asociadas tiene. Eso lo podemos saber con la escala de ASA, ¿no? No es igual a operar a un paciente que está en buenas condiciones que un paciente desnutrido, que un paciente que está seriamente comprometido, ¿no? Por lo que implica posteriormente. En general, para recalcar entonces la táctica, vamos a ver si es que la cirugía es de la paratomía exploradora, de urgencia, electiva, el estado previo de la pared abdominal, las fístulas. No existe, en verdad, una incisión que va a prevenir completamente la prevención de complicaciones, ¿no? El problema que puede encontrarse el cirujano cuando opere es que se produzcan complicaciones, y lo más que puede haber en la pared abdominal son después eventraciones o dehiscencia. Entonces, hacia eso tiene que ir el cirujano. Siempre hay que estar prevenidos de lo que va a pasar. O sea, el cirujano tiene que saber las posibles complicaciones que va a haber para tratar de evitarlas.
una serie de estudios para que vean qué hay en relación a diversos tipos de incisiones en cuanto a la bibliografía, ¿no? Teóricamente se cree que las incisiones paramedianas tienen ventajas sobre las de línea media en relación a la dehiscencia y hernia incisional. Estudios randomizados han demostrado que no existe ventaja en relación al porcentaje de falla a nivel de la pared cuando se compara la paramediana o mediana. O sea, los estudios randomizados son estudios que sí tienen que tienen un nivel de evidencia alto y alto grado de recomendación. Va a haber diferencia entre las incisiones que se realicen en el abdomen superior entre hombres y mujeres. No va a haber diferencia cuando la incisión es en el abdomen inferior entre hombres en relación al sexo, hombres y mujeres. Sí va a haber, reitero, cuando la incisión es del abdomen superior. Las incisiones verticales permiten menor tiempo operatorio y mejores posibilidades de extensión. Por eso es que las incisiones verticales se prefieren en la laparotomía en general. Las transversas producen menos dolor postoperatorio y complicaciones pulmonares. Antes de que existiera la laparoscopía, uno de los problemas que tenía el paciente, el cirujano, después de que había hecho la operación, era manejar adecuadamente el dolor. Si el paciente no estaba bien manejado en su cuadro de dolor, no iba a respirar adecuadamente, porque cuando una persona tiene dolor en la herida, no moviliza el tórax. Luego esto puede llevar a complicaciones de tipo respiratorio. Esto se ve menos en cirugía laparoscópica. Definitivamente esa es una de las ventajas que tiene esta en relación a la cirugía abierta. El riesgo de dehiscencia en las incisiones verticales es mayor. El riesgo de hernias incisionales tardías en las incisiones verticales es mayor también. En general, las incisiones verticales tienen mayor posibilidad de tener complicaciones en cuanto a eventuación. ¿Qué dice podríamos concluir entonces que las incisiones transversas producen menos complicaciones postoperatorias tempranas y tardías, esto con un grave recomendación, con un nivel de evidencia 2. Mejor técnica de cierre, un cierre continuo con material no absorbible, mejor sutura y número de planos, cierre de un solo plano con sutura monofilamento, y se recomienda usar incisiones transversas para cirugía electiva con un nivel de recomendación grado B. En caso de que se tenga un paciente con una cirugía de urgencia y que sea una cirugía que esté infectada, es mejor utilizar una incisión vertical mediana. Y finalmente el cierre de un solo plano con sutura monofilamento no absorbible, con un grado de recomendación grado A. En cirugía abierta, bueno, y también en cirugía laparoscópica se utiliza dos tipos de bisturís: el bisturí clásico, el bisturí que conocemos todos, que lo van a utilizar en sus prácticas, y el electrobisturí. Hay otro tipo de instrumentales que se utilizan ahora a raíz del inicio de la laparoscopía, como son el armónico, pero este ya no tiene que ver con calor, con coagulación, sino con sonido, con ultrasonido. Tenemos también el LigaSure, que es un bipolar, pero que permite hacer cortes finos y mucho más gruesos que un electrocauterio normal. Pero en relación a esto, teniendo en cuenta la cirugía abierta, había la incertidumbre de saber si es que era mejor utilizar el bisturí clásico, el frío, o el electrobisturí. Entonces, estos autores vieron que no había diferencias en relación al uso en cuanto a complicaciones tardías. Entonces, ellos dicen que en todo caso utilizar uno u otro va a depender básicamente del cirujano. ¿Qué tipos de incisiones genéricamente conocemos? Las incisiones se pueden dividir de muchas formas, pero
según el autor revisado, él prefiere dividirlas en verticales, en transversas y en oblicuas, porque nos va a permitir hacer una diferenciación de los distintos tipos de incisiones que existen. Las incisiones verticales, como estas que la laparotomía media, que puede ser media supraumbilical, transumbilical e infraumbilical. La laparotomía pararectal media, paralela a la línea media. La laparotomía transrectal es aquella que atraviesa el recto, y la laparotomía pararectal lateral. Entonces son fundamentalmente las incisiones más usadas en cirugía, la laparotomía en cuanto a las laparotomías verticales. Las transversas, tenemos la subcostal, que puede ser bilateral, la supraumbilical, la laparotomía infraumbilical y la laparotomía de Pfannenstiel. La laparotomía, un tipo de incisión que es muy conocida por el uso que se da en las cesáreas. Tal vez aquí también tendríamos que colocar a la incisión de ¿cómo se llama la incisión que se utiliza para apéndice, que no es de Magburn? ¿Se acuerdan? ¿Lo han visto alguna vez? Tal vez la apendicitis es el cuadro que más se ve con frecuencia. Ahora ya no se hace tanto cirugía abierta. El apéndice, de hecho, el gol estándar para el tratamiento del apéndice es la Apendilab. Pero cuando se hacía y se quería hacer con fines más estéticos, se utilizaba una incisión. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? No se acuerda. Bueno, Rocky Davis. En cuanto a las incisiones oblicuas, tenemos por ejemplo la subcostal, que era la incisión que se utilizaba en los tiempos en que se operaba cirugía por vía abierta en cuanto a vesícula, ¿no? Otra vez, es decir, que la patología vesicular, en su tratamiento se utiliza como gol estándar la laparoscopía. De hecho, el primer órgano, la primera operación que fue considerada gol estándar. ¿Saben qué es gol estándar? Sí. ¿Qué es gol estándar? ¿Ah? ¿La qué? Donde no hay duda de utilizarla, ¿no? Eso ya está probado con evidencia y todo, ¿no? Eso es un gol estándar. Entonces aquí en las oblicuas vamos a tener incisiones de Van Buren, incisiones de Rocky Davis. Bueno, la incisión de Rocky Davis es transversa, no es oblicua. E incisiones combinadas, como esta, que es una J o Makuchi. Vamos a irlas viendo poco a poco. La laparotomía media supraumbilical, infraumbilical. Básicamente cuando uno habla de laparotomía como tal, como se esbozó inicialmente antes de que hubiera la laparoscopía, se refería al uso de una incisión por la línea media, una incisión vertical. ¿Por qué se utilizaba esa incisión? Porque era una incisión que nos permitía un ingreso rápido, nos permitía también salir rápidamente, y como producía menos lesión, había, por las estructuras que se encuentran ahí, había menos lesión vascular. Permite un buen acceso con mínimo traumatismo muscular, nervioso y de grandes vasos, ¿no? Esta era la razón por la que cuando se quería explorar un paciente antes de que hubiera la laparoscopía, se utilizaba la laparotomía media, que podía ser desde arriba, desde el apéndice sifoides hasta el pubis. Desde el apéndice sifoides hasta el ombligo, y puede pasar hasta esto, podemos llegar hasta por arriba del ombligo. Siempre hay que hacer antes de llegar al sifoides hay que evitar el ligamento redondo, entonces hay que hacer una ligera inclinación hacia el lado izquierdo. La infraumbilical es también una incisión que es parte de esta que les estoy diciendo. Permite como tal un acceso rápido, con mínima hemorragia y fácilmente extensible. También se puede extender, por eso es que se utilizaba de esa forma. Y los planos que vamos a atravesar son
la piel, el tejido celular subcutáneo, la línea alba y el peritoneo, ¿no? Requiere un cierre meticuloso, ya que la línea alba constituye un punto de debilidad de la pared abdominal. Y este tipo de incisión, o sea, en general las incisiones por línea media producen eventraciones en más del 10%. Hay que recordar que la línea alba se estrecha en la parte inferior. Antes que existiera la laparoscopía, esto lo voy a volver a repetir porque todos son conceptos que existían antes de la laparoscopía, porque ahora cuando uno desea hacer una exploración, difícilmente va a pretender hacer una laparotomía, porque aún no pudiéndose solucionar el problema por la laparoscopía, se inicia por la laparoscopía y después se puede hacer la incisión ya más planeada. Pero antes de que hubiera esto, se utilizaba este tipo de incisión en la línea media para casos en que no había un diagnóstico preciso. Les había dicho que no solamente había incisiones a través de la línea media, también había incisiones que iban paralelo a la línea media, medial paramedial incision. Esta se realiza a unos 2 o 4 centímetros de la línea alba. Va a atravesar también el tejido de la piel, el celular subcutáneo, la hoja anterior de la vaina del músculo recto del abdomen, que se separa en su dirección lateral, y después vamos a hacer una sección de la hoja posterior y el peritoneo. Esta disección previene la lesión de la arcada vascular de los vasos epigástricos inferiores. O sea, esta ya no va por la línea media, sino va paralela a la línea media. Definitivamente este tipo de incisión implica una técnica más compleja. Entonces, ya no vamos a tener el mismo tiempo. El tiempo que vamos a emplear va a ser mayor. En teoría, entonces, no debería ser utilizada para una cirugía de urgencia, puesto que vamos a tener que emplear mayor técnica y luego más tiempo. Es una buena incisión cuando se trata de hacer cirugía pélvica, por ejemplo en pacientes con obesidad mórbida, aunque el acceso limitado tiene acceso limitado al lado contralateral de la pelvis. O sea, si tenemos un paciente obeso que necesitáramos operarlo, podríamos utilizar esta, pero hay que tener en cuenta los problemas que podemos tener, que igual van a ser más tiempo quirúrgico y una técnica más compleja. Para indicar que si nosotros queremos hacer una extensión de esta incisión, vamos a estar limitados por el margen costal, o sea, no vamos a poder ir más allá de las costillas. Sí, el cierre va a ser básicamente fácil y seguro, y la incidencia de eventraciones es menor que la de la línea media. El problema es no las complicaciones, sino la rapidez con que se va a poder ingresar y salir de esta incisión. Así como hay incisiones que van paralelas, también hay incisiones que van atravesando, ya no son, atravesan el recto, ¿no? Se realizan a través del músculo recto, van a producir una denervación de la vertiente medial de este músculo. Se puede utilizar en las gastrostomías, por ejemplo. Esta tiene como nombre propio a la incisión de Lenander, ¿no? Cuando ustedes escuchen Lenander, sabrán entonces que es una laparotomía transrectal, es una incisión que se hace atravesando los rectos. La laparotomía pararectal lateral separa el músculo recto del abdomen hacia la línea media. A partir de su borde lateral va a producir una denervación completa de este músculo con la aparición tardía de una eventración en la mayoría de los pacientes. Por eso es que este tipo de incisión, la laparotomía pararectal lateral, no es una incisión adecuada. La forma baja de este tipo de incisión pararectal lateral es la que se denomina incisión de Halayer, que pasa por el borde lateral del músculo recto a nivel de la espina ilíaca anterosuperior. Entonces, es otro tipo de incisión que tiene nombre propio, la de Halayer. La anterior que vimos, la de Lenander, y esta que es pararectal lateral,
pero cuando se hace en la forma baja de esta incisión. Esta incisión tampoco es muy aconsejable por la importante lesión nerviosa y el alto porcentaje de ventraciones. Seguimos viendo que definitivamente, a pesar de que hay problemas con la incisión mediana, por ser más rápida, por permitir un ingreso más rápido y una salida más rápida, también sigue siendo mejor que estas incisiones tanto la paramediana como la pararectal. Las incisiones transversas surgieron con la necesidad o con la intención de que se pudiera evitar o disminuir la incidencia de visceraciones y eventraciones. Teóricamente tienen ventajas sobre las incisiones verticales, aunque la exposición que permiten del abdomen superior y la posibilidad de ampliación sea limitada. O sea, probablemente tengamos menos posibilidad de eventraciones, pero vamos a tener una exposición no adecuada del abdomen, ¿no? Y si quisiéramos ampliarlas, vamos a tener también problemas. Como las incisiones transversas van siguiendo la línea del Langer, entonces van a producir menos dolor postoperatorio, va a haber menor deterioro respiratorio y va a haber mayor tolerancia a la ingesta. O sea, vamos a tener una ingesta precoz más rápida. Entonces, estas serían las ventajas de una incisión transversa, ¿no? No son la rapidez, sino más bien que va a haber menos dolor postoperatorio, que les dije que es importante para evitar las complicaciones iniciales que hay, ¿no? En todo paciente postoperado hay complicaciones que se van a presentar inmediatamente. Las primeras que pueden presentarse son de tipo sanguíneo, pero las complicaciones respiratorias siguen en los días o también en las horas iniciales. De ahí que las primeras horas del manejo postoperatorio del dolor son las horas más importantes. Y sí, para remarcar que las eventraciones en verdad no han sido, no han disminuido tanto con este tipo de laparotomía, ¿no? O sea, con la transversa. O sea, como se pensó en utilizar estas para evitar las eventraciones, pero no ha sido tan auspicioso el uso de este tipo de incisiones. Las incisiones transversas pueden ser supra e infraumbilicales. Usan el pliegue cutáneo supraumbilical o el infraumbilical con la sección transversal de ambos músculos rectos. La hemostasia tiene que ser venticulosa. Tenemos que ligar los vasos epigástricos en las incisiones transversas infraumbilicales para no tener después probables hematomas o complicaciones posteriores. Una de las incisiones transversas más conocidas es la incisión de Pfannenstiel. La incisión de Pfannenstiel es una incisión que, como podrán ver, es una incisión bastante antigua. En 1900 fue creada, ¿no? Y es utilizada por ginecólogos y obstetras en la práctica de cesáreas programadas. Pero no es la única utilidad. También la utilizan los urólogos para cirugía de órganos pélvicos, vejiga y próstata. Pero es una incisión muy estética, puesto que después va a ser cubierta por el vello púbico, pero su uso es limitado. Tal vez los urólogos la puedan utilizar para la exploración de órganos pélvicos y vejiga y próstata. Aunque ahora un poco con la laparoscopía se están utilizando como cirugía asistida, ¿no? No sé si han escuchado ustedes. ¿Han entrado ya a quirófano a ver cirugía? Hay cirugía laparoscópica que se llama asistida, o sea que no se termina todo el procedimiento con laparoscopía, sino se tiene que sacar el órgano a través de una incisión. Entonces, esta incisión se puede utilizar en cirugía de colon, por ejemplo, para poder sacar la pieza operatoria, porque imagínense, por los puertos de 1 centímetro no se podría sacar. Sí tienen idea de lo que es la laparoscopía. Lo que pasa es que o sea, las cosas que no las sepan tienen que decirlas para que no haya problema.
Yo pregunté si habían visto alguna vez cirugía laparoscópica y me preguntaron que no. Entonces, y ahora van a ver, ahora acá en práctica vamos a trabajar con simuladores, con endotrainers, y van a tener la ventaja de coger un instrumental y darse cuenta que la laparoscopía no es difícil, pero tampoco es que sea extremadamente fácil. Es de práctica como todo. La incisión de Van Steel es una incisión que está situada en el pliegue suprapúbico, 2 traveses de dedo por encima de la sínfisis púbica y con una longitud que va de 8 a 10 centímetros. Es una incisión transversa, se apertura la piel, la aponeurosis, no se seccionan los músculos del recto del abdomen, se separan hasta la zona umbilical para posteriormente abrir el peritoneo verticalmente. Por estas razones es que la usan. Produce poco sangrado y no lesionamos demasiados músculos, ¿no? Como pueden ver aquí. Entonces, la incisión de Van Steel es una incisión que tiene buen resultado estético. Sí hay problemas cuando se quiere ampliar. Por eso es que no se debería utilizar para cirugías sépticas y tampoco para laparotomías exploradoras, ¿no? Los ginecólogos tienen problemas con las cesáreas. Es complicado ayudarlos porque por la exposición que producen, no tienen una buena exposición. Y lo que les mencionaba, ¿no? A raíz de la laparoscopía se están empezando a utilizar una incisión que se estaba utilizando solamente para la parte ginecológica. Hoy ya lo pueden utilizar en cirugía de colon laparoscópica, ¿no? Hay una incisión que es parecida a la incisión de Van Steel, la operación de Meyler. Igual que la Van Steel, se da en el pliegue suprapúbico, pero a diferencia de la Van Steel, aquí sí hay sección de músculos. En la Van Steel no seccionamos, en la Meyler sí seccionamos la musculatura del recto del abdomen, y en ocasiones, si es que es necesario, se va a continuar con la división de los músculos oblicuos interno y externo. En la Van Steel no seccionamos, aquí sí incluso podemos llegar hasta los oblicuos internos y externos. Entonces, como va a requerir mayor técnica, va a requerir mayor tiempo y va a haber mayor disección, luego va a haber vamos a tener que hacer mayor ligadura de vasos epigástricos. Esto es importante, si no ligamos bien los vasos epigástricos vamos a tener después una hemorragia. Y lo menos que quiere tener un cirujano es que sangre el paciente después de operarse. El músculo transverso del abdomen y la fascia transversal se abren en dirección de sus fibras. Debido a que hay gran disección, hay gran posibilidad de ligar vasos, sugiere que se coloque un drenaje antes del cierre, ¿no? Para disminuir la incidencia de infección. Pero en verdad los drenes no es que vayan a jugar un papel directo. Es mejor tener una buena técnica, como van a ver más adelante en la parte de drenes. Colocar un dren no va a eximir al cirujano de tener una buena técnica. Sí pueden ayudar, pero no es que colocándolo el dren ya no va a tener problemas. No es tan cierto. La incisión subcostal, que es una de las incisiones que antiguamente los cirujanos utilizábamos bastante. De hecho, cuando se hacía cirugía de vesícula, se utilizaba esta incisión, la incisión subcostal.